Hoy te mostraré cómo hacer estos deliciosos brownies de chocolate que quedan con un centro súper suave. Lo mejor de todo es que la receta es facilísima de preparar y no necesitas batidora. Primero debes preparar el molde engrasando el fondo en los lados y colocando papel pergamino. Asegúrate de que el papel salga un poco de los costados del molde, ya que esto te ayudará a sacar los brownies después de hornearlos. Rocía el papel con otra capa delgada de aceite. Coloca en un tazón la cocoa, la sal, el polvo para hornear, el café, los huevos y la vainilla. Mezcla un poco con la batidora apagada para evitar que se levante una nube de cocoa al encenderla. Bate a velocidad media por 1 minuto para que todos los ingredientes se integren bien. También puedes hacer esto con un batidor de mano si lo deseas. Coloca en una cacerola la mantequilla y calienta a fuego bajo. Cuando la mantequilla se haya derretido, agrega el azúcar y mezcla aún con el fuego encendido hasta que toda la mezcla esté caliente. No estamos buscando que el azúcar se derrita, solo que se integre bien. También puedes hacer esto en un microondas si te es más fácil. Añade a la mezcla de chocolate y mezcla con una espátula hasta que tenga una consistencia homogénea. Por último, agrega la harina y las chispas de chocolate y mezcla nuevamente hasta que toda la harina se haya integrado. Vierte la mezcla en el molde preparado y hornea en un horno precalentado a 180 grados Celsius entre 28 y 32 minutos. Los bordes se verán firmes, pero el centro no se debe ver completamente seco. Para saber si los brownies están listos, puedes insertar un palillo o un cuchillo en el centro del molde y girar un poco. Ya no debe haber masa líquida, pero las migas deben verse húmedas. El palillo no saldrá completamente seco. Coloca en una rejilla de enfriamiento y deja enfriar completamente. Usa las esquinas del papel para sacar con cuidado. Divide en 6 partes iguales a lo largo y 4 a lo ancho para obtener 24 brownies. Guarda los sobrantes en un recipiente hermético y si deseas puedes recalentarlos unos segundos en el microondas para obtener un centro súper suave. Te recomiendo que pruebes comerlos con un poco de helado de vainilla encima. Gracias por ver el video. Si te gustó, da clic en me gusta y suscríbete al canal.